Es lo mismo. La glándula tiroides es uno de los puntos cardinales dentro de los chakras. Y eso significa un punto de energía, es un punto importante, ya considerado desde la antigüedad. Y hay mucha relación, esta glándula cobra mucha importancia porque participa en nuestro día a día y hay una alteración importante post pandemia. Resulta que los corticoides ejercen un efecto negativo o inhibitorio sobre la producción de la TSH. Tanto así que el hipotiroidismo subclínico es bastante frecuente. Y esto se da por cargas de estrés. En pandemia hemos sufrido bastante estrés por todos los cambios que ha habido, desde que hemos estado encerrados, desde que hemos visto familiares enfermos. Y no solo eso. En todo el funcionamiento de la tiroides participan muchos factores, desde la alimentación, desde lo que comemos, desde lo que no comemos, o una disbiosis intestinal, o falta de selenio, desde el estrés, desde la falta de sueño, desde no dormir, desde infecciones crónicas por Helicobacter pylori, todo hace efecto en el funcionamiento de la glándula tiroides. Por esto es importante este órgano y también en el paciente quirúrgico. Es una glándula relativamente pequeña, ¿no?, para la anatomía, pero es una de las glándulas endocrinas más grandes. El páncreas es más grande, pero es exocrino, recordemos. Netamente endocrino, la tiroides es el órgano más grande. Es el órgano también más vascularizado de todo el cuerpo. Es el órgano que recibe irrigación de arterias carótidas y subclavia. Entonces la irrigación es bastante importante. Y es la única glándula que tiene una reserva extracelular, tiene su propio depósito. Es importante, ¿no?, para el desarrollo cerebral fetal y definitivamente pues, el yodo juega un papel importante, ¿no? La forma del tiroides pues, es una mariposa que está rodeando el cartílago tiroides y bueno, perdón, el cartílago, ¿no?, está grabando la cosa. Ya, perfecto. Bueno, entonces, finalmente, es un órgano que cobra pequeño relativamente, pero que cobra gran importancia, ¿no? Es importante conocer la anatomía. La ubicación está del lado del cuello, a nivel de las vértebras C5, T1. Tenemos dos lóbulos, un derecho y un izquierdo, unidos por un istmo. Hay una pequeña proporción que tenemos el lóbulo piramidal. Y el desarrollo embriológico a partir de la tercera o cuarta semana. Lo más importante de la anatomía, que ya lo he revisado anteriormente, son sus relaciones anatómicas, donde vemos que está localizado cerca de estructuras nerviosas complejas, al igual que el plexo solar, al igual que varios otros órganos. Tiene una inervación compleja, por eso también es que es considerado uno de los puntos cardinales del chakra, ¿no? Donde hay una conjunción de varios nervios, es donde se supone que hay un intercambio rico entre varios sistemas. Con respecto a la irrigación, que es también de recuerdo, es algo que ustedes ya conocen, vienen ramas de la carótida externa, de la aorta, la tiroidea superior y la tiroidea inferior de la subclavia, en la cual, de alterar, al hacer la cirugía de este tipo de órgano en una cirugía de tiroidectomía, pues tenemos que tener cuidado de estos reparos. La especialidad que opera, que maneja este órgano es cirugía de cabeza y cuello como tal. Ahora, los nervios que inervan, ¿no?, el tiroides, el nervio laringio recurrente, el nervio laringio superior y las venas tiroideas. La disección de estos órganos, cuando son muy vascularizados, por lo general tiene que ser
Primero, un conocimiento anatómico perfecto de esta zona y una disección cuidadosa a través de tracción, ¿no? No se hace una sección, no se cortan así de ligera estos tejidos, ¿no? Y más aún ¿no? Por lo cual esta cirugía pues, se denomina microcirugía porque hay que incluso identificar otras glándulas que casi no son visibles, ¿no? Como los paratiroides. Como les decía, las relaciones anatómicas, principalmente por atrás posterior a la glándula, con la tráquea. Tanto así que si esta glándula crece bastante, podría comprimir la tráquea. El esófago igual podría interrumpir el proceso de digestión, de deglución, al estar muy grande. También podría tener relación con toda la cadena simpática que va posterior a la glándula, muy adherida, en la cual la lesión podría producir un síndrome de Horner. Y unas glándulas que son muy pequeñas, que son difícilmente de diferenciar anatómicamente ya en el procedimiento, que son las glándulas paratiroides. Respecto a su histología, la unidad funcional es el folículo tiroideo, en la cual vemos que está rodeado por las células foliculares y en el centro el coloide, que es donde se almacenan las hormonas tiroideas. Ahora, ¿quiénes forman la anatomía de la glándula tiroides? Las células foliculares, el coloide, pero también tenemos células C que secretan calcitonina. Bastante irrigado entre folículo y folículo. Hay vasos sanguíneos por donde se absorben todos los iones. Respecto al funcionamiento, el hipotálamo segrega la hormona liberadora, estimula, ¿no?, a la hormona liberadora que llega a la hipófisis. La hipófisis, a través de la hormona estimulante, libera la hormona estimulante y se estimula la glándula tiroides, que finalmente produce la síntesis de T3 y T4. Los pasos para que esto suceda es que hay primero una captación de yodo. Estas células foliculares captan de la irrigación sanguínea yodo, que debe estar presente en la dieta, en la nutrición, y las células producen y lo unen a la tiroglobulina, que se almacena dentro del coloide. Entonces se va produciendo, se va almacenando en una proteína y posteriormente también se va liberando, se va almacenando y se va liberando. Más es la proporción de lo que se almacena de lo que se libera. Hay horas pico en donde se libera más esta hormona, que va a depender de muchos factores, ¿no? Como les decía, de la alimentación, de la temperatura del ambiente, y principalmente las hormonas tiroideas están unidas a proteínas, se transportan en el plasma unidas a proteínas. Es una mínima fracción, que es la T3, la que puede estar libre en el plasma, pero la mayoría está unida a proteínas, principalmente a la tiroglobulina o la globulina transportadora, y también puede estar unido a la albúmina. Es una pequeña parte, está libre, pero no es activa estando unida a las proteínas. Entonces tenemos en el cuerpo enzimas que liberan este yodo, ¿no?, y lo convierten en T4 y T3, donde T3 es la forma más activa. Y hay distintas desiodinasas. Están, por ejemplo, D1 está en el hígado, en el riñón, en el mismo tiroides. D2 está en el cerebro, hipófisis y músculo. Y la D3 está distribuida a nivel del músculo esquelético, a nivel de todo el organismo. Entonces, lo importante, lo principal es que la TSH es la que estimula que la glándula tiroides almacene y libere, sobre todo libere las hormonas tiroideas, que la libera principalmente en forma de T4, y esta a nivel de los distintos órganos donde encuentra debilidasas se va liberando y se va sintetizando la T3. Y ahora, ¿qué hacen estas hormonas? Actúan a nivel del metabolismo basal, ¿no? Aumentan el metabolismo a nivel de las mitocondrias. La T3, al menos, no solo actúa a nivel de tejidos periféricos, también ingresa a la célula, ingresa a la membrana y produce la síntesis
de RNA que hace que se produzcan más proteínas. Entonces aumenta el metabolismo, con esto puede producir mayor calor, puede producir también una aceleración de la frecuencia cardíaca. En casos de hipertiroidismo podríamos tener, cuando hay mucha producción de esta hormona, podríamos tener ansiedad, insomnio, calambres, debilidad proximal, podría haber diarrea y alteraciones en la ovulación. Y su disminución, que de repente no se libere esta hormona, no se produzca esta hormona, podría producir alteraciones contrarias, ¿no? Disminuye la tasa de metabolismo basal, habiendo una mayor sensación de frío, podría haber mayor depósito, ¿no?, de insumos que no se usan al disminuir el metabolismo, condicionar la obesidad, bradicardia, altera el mecanismo de polarización de membrana produciendo bradicardia, letargia, depresión, miopatías, puede producir al contrario del hipotiroidismo constipación e infertilidad. A nivel sistémico cardiovascular, hemos visto que tiene efecto en la frecuencia cardíaca. También pues, tiene que producir efectos a nivel de la reposición de membrana, por eso puede producir impactos de los efectos anestésicos, donde en un paciente podríamos producir demasiada analgesia en un paciente hipotiroideo, y en un paciente hipertiroideo de repente una crisis tiroidea, ¿no? A nivel respiratorio disminuye la frecuencia o aumenta la frecuencia de la ventilación, y puede producir también alteraciones anatómicas, ¿no?, a largo plazo. A nivel del sistema nervioso central puede producir alteración del estado de la alerta, también alteración sobre los factores de coagulación, ¿no? Por lo tanto es importante regular, ver a qué nivel podría estar fallando, porque no solo es la glándula, puede ser que el problema del funcionamiento o del hipotiroidismo sea a nivel de la hipófisis o a nivel central ya del hipotálamo, ¿no? Muy bien. Entonces, antes de operar a un paciente, cualquier tipo de cirugía traumatológica o quirúrgica, debemos medir las glándulas tiroideas. Si es un paciente que es eutiroideo, teóricamente no habría ningún problema, no es necesario pedirle ningún examen previo, pero si es un paciente hipotiroideo, tenemos que ver cómo están sus hormonas tiroideas preoperatorias y la TSH, ya que el procedimiento quirúrgico va a desencadenar una cascada tiroidea donde se va a producir, entre otras hormonas, cortisol, y el paciente, posterior a la cirugía, puede desarrollar un hipotiroidismo. Si este paciente ya de por sí es hipotiroideo, los síntomas van a ser más importantes, más severos, que podríamos incluso interpretarlos como que el paciente está bajo efectos anestésicos, bajo un efecto de delirio intestinal, paralítico, que en realidad de repente estamos cursando con un cuadro de hipotiroidismo severo, ¿no? Tenemos que ver también la medicación que toma el paciente, ya que esta medicación también interfiere en la acción de las hormonas o en la absorción. ¿Cómo lo hacemos? A través de los exámenes tiroideos, principalmente la TSH. La TSH se estimula si es que hubiera pocas hormonas tiroideas, el organismo entiende eso, mide esto y refiere que necesitamos más. Se estimula más la TSH, aumenta la TSH, y con esto consecuentemente deben aumentar estas hormonas. Entonces el principal estudio de tamizaje para ver si una persona tiene algún problema real de la glándula tiroides, de funcionamiento de la glándula tiroides, es la TSH. Los valores pueden variar un poco entre bibliografía, no se les va a preguntar valores específicos, porque de repente en otra clase que van a abordar también específicamente hipertiroidismo les van a dar otros valores. Pero sí tenemos que entender que hay una relación directa entre TSH y hormonas tiroideas. Estos son los valores. También podemos ver alteraciones a nivel de la glándula tiroidea
a nivel de la proteína que transporta o anticuerpos que estén destruyendo la glándula tiroides. Entonces también estos análisis son importantes medirlos en caso de que encontremos alguna alteración. Entonces, si es que hay un hipotiroidismo porque la glándula está fallando, lo que vamos a encontrar principalmente a nivel de TSH es de que se está pidiendo un estímulo. Oye, tienes que producir más hormonas tiroideas. La TSH está aumentada. El cerebro manda TRH para que se libere más TSH, pero no responde la glándula. Entonces ahí podríamos hablar de un hipotiroidismo primario. Y como no responde la glándula, pues podríamos hablar de las hormonas tiroideas disminuidas. Entonces la T4, que es la que está libre, que es la que se mide a nivel de la sangre, pues va a estar disminuida. Si estamos en un caso de hipotiroidismo subclínico, que podría ser postoperatorio, que podría ser por una causa distinta a tiroides, pero que está afectando su funcionamiento, dentro de todo la T4 va a estar normal, pero puede estar aumentada o normal la TSH. Si hay hipertiroidismo, hay alta cantidad de T4 de hormonas tiroideas libres, pero y la TSH, porque hay alta cantidad de esto, está inhibida, ¿no? Por una inhibición retrógrada, hay menos producción de TSH. Ahora, podrían haber bóceos multinodulares, donde hay varios nódulos dentro de la glándula y encima son activas, o sea, producen bastantes hormonas tiroideas, pues la TSH obviamente va a estar disminuida. Ahora, tenemos que estudiar también la anatomía de la glándula tiroides. El paso inicial, básico, fácil, rápido, asequible, ecografía tiroidea, donde podemos encontrar alguna alteración, como un nódulo o varios nódulos, y también nos puede dar ya una idea de si hay alguna malignidad, ¿no? Si hay calcificaciones, si es irregular, si hay vascularización agregadas, a diferencia del resto. Incluso si identificamos ya un nódulo, alguna alteración de esta glándula y que podemos hacer una punción con aguja fina para evaluarlo, ¿no? Por anatomía, siendo el gol estándar para ver si hay alguna alteración. También puedo ver el funcionamiento, ya que la ecografía básicamente va a ver la anatomía y un poco de vascularización, pero en sí el funcionamiento de la glándula se puede ver con una gamografía. Podemos hacer una tomografía, si es que la anatomía está muy cambiada, podría ser que este bóceo ha crecido bastante y ha introducido incluso dentro del tórax. Y también lo podemos estudiar a través de una resonancia magnética. Entonces, ¿qué sucede específicamente en el paciente quirúrgico? El procedimiento quirúrgico ejerce un factor de estrés sobre nuestro organismo. Sumado a esto, hay una hipotermia intraoperatoria. El paciente entra desvestido con una batita. Si bien lo vestimos y estamos con una cialítica, no hay una normotermia intraoperatoria. Y si hay una exposición, una abertura de la cavidad, pues va a haber mayor pérdida de calor. Vamos a dar de repente mayor cantidad de anestésicos, por eso es importante, ¿no? El tiempo operatorio. Si damos un mayor tiempo operatorio, mayor posibilidad de complicaciones desde deshidratación, desde nivel de glándulas suprarrenales, a función tiroidea también. Va a haber de repente una alteración de volumen, un secuestro del tercer espacio, un sangrado, que va a producir una descompensación hemodinámica. Y el tiroides es altamente sensible a alguna alteración vascular. Y todo esto va a desencadenar a que pueda haber un hipotiroidismo mayor. En un paciente eutiroideo puede presentarse un hipotiroidismo. Y si ya el paciente tiene un hipotiroidismo ya preoperatorio y no se ha hecho un adecuado manejo, pues va a empeorar. Y esto va a alterar a nivel de la cicatrización, a nivel de la recuperación del intestino, por un hilo prolongado, y podría haber también una alteración hemodinámica importante, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer en una cirugía electiva? Ya que en una cirugía de emergencia poco vamos a poder
corregir, ya que en ese momento tenemos que sopesar la emergencia sobre el balance tiroideo de nuestro paciente, ¿no? En una cirugía electiva, pues debemos medir cómo están los valores de TSH y T4, debemos dar el tratamiento para el hipotiroidismo, y se suspende incluso el mismo día de la operación, ¿no? Pero si la cirugía es programada, pues se puede suspender el día de la cirugía y al día siguiente, al primer día que ya tiene dieta, ya se le reinicia el tratamiento. Ahora, si fuera un hipotiroidismo moderado a severo, debemos posponer. Si fuera un leve o subclínico, podemos operarlo, ¿no? Ahora, también podría haber una tormenta tiroidea intraoperatoria, donde la mortalidad es muy alta, que podría traer una fibrilación auricular, una isquemia miocárdica, una crisis adrenal por una mala perfusión, y puede haber interacción medicamentosa. Entonces, para esto es importante medir previamente los exámenes laboratorios. Vamos a ver algunos signos clínicos de hipotiroidismo y manejarlo, ¿no? Si la cirugía es urgente y el paciente es hipertiroideo, todo lo contrario, debemos dar un estabilizador de membrana con un beta-bloqueante, dar corticoides que, como sabemos, interfieren a nivel de la supresión de hormonas tiroideas, metimazol y monitoreo cardíaco estricto. Entonces, dependiendo de la patología de alteración de la función tiroidea, debemos ejercer algunas acciones previas a la cirugía. Entonces, lo importante de la glándula tiroidea en el paciente quirúrgico, porque ustedes en sí, anatomía de glándula tiroides ya han hecho en básica, fisiología también, pero aquí en cirugía 1 tenemos que visualizar cómo es qué es lo importante que debemos tener respecto a la glándula tiroides. Como hemos visto, la glándula tiroides interfiere a todo nivel en el desenvolvimiento diario de nuestro paciente. Debemos comprender a nivel quirúrgico que su anatomía es de alto riesgo por la rica vascularización, por la relación con las estructuras anatómicas, tanto de nervios, que son filamentos muy delgados. El nervio laríngeo recurrente es del grosor de un cabello prácticamente. No es como en los atlas, donde podemos ver el amarillito, el azul y el rojito de la anatomía, y donde, si la disección es prolija, podemos identificar estructuras, pero si tenemos ya un sangrado importante, todo se pinta de rojo y es difícil identificar. La variabilidad anatómica también es importante en los pacientes. Eso es con respecto a la anatomía. Con respecto a la función, un paciente hipertiroideo o hipotiroideo que ingresa a una cirugía electiva puede desencadenar o en una tormenta tiroidea o en un hipotiroidismo severo, que va a alterar la recuperación desde la cicatrización, infección, hilo postoperatorio o hasta la muerte del paciente. Entonces, para esto debemos medir la TSH y T4 en nuestro paciente. Y si es hiper o hipotiroideo, debemos prepararlo. Si es hipertiroideo, pues darle beta-bloqueantes, metronidazol, ¿no? Y controlar los síntomas, ¿no? Y si es hipotiroideo, ver su grado de hipotiroidismo previo a la cirugía. Si hay que suspender la cirugía y diferirla 2 o 3 días hasta estabilizar, pues hay que hacerlo, ¿no? Es importante. Y postoperatorio, ya hablando en sí de la glándula, pues pueden haber algunos cambios, ¿no? Podría haber alguna lesión de las glándulas paratiroides, que son lesiones severas. Son glándulas pequeñas, pero que básicamente alteran el metabolismo del calcio. Y son pacientes que tienen una morbilidad muy alta. Cirugía de cabeza y cuello es una especialidad muy bonita y muy compleja. Yo he tenido la oportunidad de entrar a varias cirugías dentro de mi rotación en mi residentado, y la verdad es una anatomía bastante compleja, desde abordar las carótidas, las subclavias, la glándula en sí, que el conocimiento de la anatomía es esencial. Felizmente, hoy
existen métodos, y las lesiones antes eran muy frecuentes, desde la disfonía, desde problemas vagales, desde el sangrado, desde alteración, desde lesión de glándulas de las paratiroideas, produciendo un postoperatorio muy delicado, ¿no? Pero hoy ha mejorado esto a través de la inteligencia artificial. Hoy disponemos en otros países, aquí todavía tenemos un poco ya, se está aplicando un poco en Lima, acá todavía, pero ya es pronto para que se aplique la microcirugía asistida con inteligencia artificial, donde te pones unos lentes y previamente a este paciente le han hecho una resonancia, una tomografía, y antes de hacer la incisión en piel del paciente, pues te hace una reconstrucción, la IA, de la anatomía de este paciente, no la que debería estar en el libro, que muchas veces hay variabilidad, ¿no? Entonces, antes de hacer la sección o la disección, ya te grafica el lente que en este lugar está la arteria, ¿no? Que no debería estar ahí, pero que debes tener cuidado de incidir o de cortar en esta zona, ¿no? Te describe también si hay una arteria paralela, que si ligas esta, pues va a haber otra que irrigue la glándula, ¿no? Entonces, felizmente los tiempos están cambiando, están mejorando. Hay reconstrucción de la anatomía previo a la cirugía, y para estudiantes también tenemos un aplicativo que yo lo uso bastante, bueno, para la parte básica, ¿no? Es decir, para nosotros que ya hacemos cirugía más especializada, no tiene tanto, pero el Touch Surgery es una aplicación que te recrea el procedimiento que quieres realizar en 3D, e incluso te permite hacer el procedimiento en el aplicativo y te corrige si estás haciéndolo mal. Te va entrenando ya para la parte clínica. Y eso también la IA interviene en ese nivel. Bien, viendo que todos están de acuerdo, yo me estaba sintiendo la cabeza, diciéndome que todo está muy claro, vamos a pasar al siguiente tema.